¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. ¿Por qué debemos conocer de salud laboral? ¿Te has puesto a preguntar? Pues, ¿sabías que en los países desarrollados gastan entre el 1.8 y el 6% del PIB cada año por enfermedades profesionales relacionadas al trabajo o accidentes de origen laboral? Y este porcentaje se incrementa en los países en vías de desarrollo entre el 6 y el 11% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué debes conocer de salud laboral? Debemos hacernos una pregunta primero. ¿Cuán importante es tu salud? Pues es muy importante. Lo has aprendido desde que eras pequeño o pequeña. Tu madre te llevaba al médico cuando tenías una enfermedad y ahí te ponían unas inyecciones un poco dolorosas y en el mejor de los casos tomabas jarabes que mejoraban tu salud. Lo que sí era inevitable era el pinchazo de la vacuna. En la adolescencia puedes haber recibido consejos de no fumar, no tomar, y en la edad adulta pues no tengas malas amistades. Y esto y mucho más puedes estarlo recibiendo incluso en estos momentos, con lo cual en cierta forma has aprendido a cuidar tu salud, tanto física como mental. Pero, ¿alguien te ha explicado cómo cuidar de tu salud en el trabajo? ¿De tu salud laboral? Recuerda, en el trabajo pasas 8 horas por día, en el mejor de los casos, pero tal vez estés trabajando más horas. Por tanto, pasas más de una tercera parte de tu vida trabajando, además de yendo y viniendo del mismo. Y te hago una pregunta, ¿te estás cuidando en tu trabajo? ¿Sabías que en la población mundial en edad de trabajar comprende aproximadamente 5.700 millones de personas y de ellas 3.300 millones, es decir, el 57%, están empleadas de acuerdo a datos de la OIT para el 2020? Pero claro, esto debe haber cambiado post pandemia. Pero ahora, ¿qué influencia tiene el trabajo en el número de personas que te he indicado? Te voy a dar unos datos para que hagas relaciones con los millones de personas para el año 2016. A nivel mundial murieron 1.53 millones de personas y hubo 76.1 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Pero me hablan en chino. ¿Qué significa? Pero, ¿qué es? Básicamente es la carga de enfermedad, que combina el tiempo vivido con discapacidad. Por ejemplo, una persona de 50 años tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado la mitad del cuerpo. No se controló su presión arterial y digamos que va a vivir hasta los 70 años. Entonces, esta persona pudo haber vivido sin parálisis, pero lo hará con esta enfermedad antes dicha, con una discapacidad. Y el segundo factor es el tiempo perdido por muerte prematura. Digamos, ahora es una persona de 55 años que igualmente no se controló su presión y falleció. Por tanto, se suman los años que debería haber vivido hasta la expectativa de vida, que en este caso serían 70 años. Entonces ahora entiendes que se perdió mucho en el 2016 con 76.1 millones de años ajustados por discapacidad. Ahora, estos datos que te he brindado son de origen laboral, netamente. Factores de riesgo ocupacional como exposición a carcinógenos, partículas, gases, humos y humos de segunda mano, ruido y factores de riesgo ergonómico para el dolor lumbar. De acuerdo a un estudio de carga global y regional de enfermedades y lesiones en el 2016 derivadas de exposiciones ocupacionales. En el mismo estudio se señala que los hombres y las personas de 55 años o más fueron los más afectados. Por tanto, te invito a identificar si estos riesgos laborales pueden estar en tu puesto de trabajo. Te voy a nombrar algunos y su efecto. Así, el ruido ocasiona pérdida auditiva e incluso puede ocasionar hipertensión. La vibración produce daños vasculares. La exposición a sustancias químicas pueden ocasionar lesiones en el ojo, en la piel, alergias, cáncer. La exposición a biológicos puede producir infecciones e incluso cáncer. Los movimientos repetitivos, uno de ellos puede producir el síndrome de túnel carpiano. La exposición a riesgos psicosociales puede producir estrés, conflicto y ansiedad y depresión. ¿Será que tú ya tienes estas enfermedades por exposición ocupacional? Brindemos algunos datos. Las estimaciones del daño producido por factores ocupacionales a la salud son considerables. De acuerdo a un estudio realizado en el 2000 por Deborah, Concha Barrientos, Driscoll y colaboradores, indican que los riesgos laborales causaron 850.000 muertes y en el mundo y una pérdida de 24 millones de años de vida saludable. De acuerdo con este estudio por la OIT en el 2006, todas las muertes en países industrializados representaron 5 a 7% y son atribuibles a enfermedades relacionadas al trabajo, lesiones ocupacionales. Es decir, de cada 100 personas que murieron, 5 a 7
fueron por causas ocupacionales. Datos trágicos, ¿verdad? Se incluye además otros factores como el riesgo de consumo excesivo de alcohol, estrés, y hay que considerar que la reducción de estos factores de riesgo pueden disminuir la probabilidad de una enfermedad cardiovascular, de acuerdo a estudios de Ricker, Levy y Burning en el 2014. Entonces, si el trabajo genera tanta mortalidad y morbilidad, la morbilidad son las enfermedades y son ocasionadas por factores de riesgo laboral, ¿puedo, por ejemplo, disminuir la enfermedad cardiovascular controlando situaciones del trabajo? Pues sí. Focalicémonos en el riesgo que tienes de una enfermedad cardíaca y cómo puede alterar tu salud. Partamos de factores de riesgo. Según los datos de Framingham, la diabetes, la dislipidemia, tener colesterol, grasa muy alta en la sangre, presión arterial alta y fumar cigarrillos incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para decirlo de otra forma, tienes más riesgo de un infarto al corazón y consecuentemente podrías morir. Si una persona tiene 2 de estos factores, cuadruplica su probabilidad de enfermedad cardiovascular. Con 3, tiene en cambio de 8 a 20 veces el riesgo en comparación con una persona que no tiene factores de riesgo, de acuerdo a estudios de Wilson en 1998. La exposición a factores estresantes en el lugar de trabajo o estrés laboral aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, sobre todo de cardiopatía isquémica, es decir, que el corazón no recibe la suficiente cantidad de oxígeno. Entre los hombres, de acuerdo a estudios de Elliott y colaboradores en 2009, además de acuerdo a estudios de Kibimaki y colaboradores en 2006, hay un exceso de riesgo promedio del 50% para enfermedad cardiovascular. Además, los mecanismos que llevan a cardiopatía isquémica se deben por comportamientos no saludables, como fumar, patrones dietéticos dañinos, falta de hacer ejercicio, de acuerdo a estudios de Chandol y colaboradores en el 2008. Entonces, si hay factores de riesgo que me pueden llevar a una enfermedad cardíaca y estos factores de riesgo pueden ser inducidos por un trabajo estresante, y como ya se había descrito anteriormente, se pueden modificar estos factores que generan estrés, por tanto, disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es identificar si tu trabajo es estresante, para lo cual puedes solicitar una evaluación a tu médico ocupacional, donde muy posiblemente te enviará adicional a realizar exámenes de sangre, por ejemplo, y determinar tu riesgo cardiovascular posteriormente. Con ello se pasará a una fase de intervención a nivel de la empresa público-privada para disminuir los niveles de estrés, reorganizando las actividades. En cambio, en tu persona se te va a brindar los siguientes lineamientos. Dejar de fumar e incentivar de dejar de fumar en tu trabajo. Que un amigo o compañero de trabajo deje de fumar contribuye a que tú dejes de fumar entre un 25 a 36%, de acuerdo a estudios de Christakis Fowler en el 2008. Tener una alimentación saludable aumenta el consumo de pescado, aumenta el consumo de almendras, nueces, aguacate, aceite de oliva, que contienen colesterol bueno para tu cuerpo, en especial para tu corazón, con lo cual disminuirá el riesgo cardiovascular, de acuerdo a estudios de Ricker, Levy, Burning en el 2014. Baja de peso. Pues las células grasas generan sustancias que mantienen el cuerpo en un estado de inflamación crónica, de acuerdo a estudios de Rahala, Stewart y colaboradores en el 2004. En particular, la obesidad abdominal aumenta tu riesgo cardiovascular, de acuerdo a estudios de Price de 1993. Te brindo un dato muy importante. Si redujeras el tiempo que pasas sentado o sentada a menos de 3 horas en tu trabajo, tu esperanza de vida incrementaría en 2 años. Y si redujeras el tiempo que ves televisión a menos de 2 horas, tu esperanza de vida aumentaría en 1.4 años, de acuerdo a estudios de Kaczmarek y Lee en el 2012. Disminuye el consumo de alcohol, pues está relacionado con un mayor riesgo de hipertensión. Y recuerda, en este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TV, en YouTube, en TikTok y en Telegram. En cualquiera de ellos me puedes encontrar tranquilamente y puedes recibir estos videos que te darán información acerca de la salud laboral en tu puesto de trabajo. Recuerda, suscríbete, comparte y también puedes buscar otros videos interesantes por aquí arriba. Muchas gracias.